Capítulo 1. Hierro roto. Lo primero que sintió Ironwood fue dolor, un peso sordo y palpitante que le presionaba el costado del cráneo, recordándole que aún estaba vivo. Lo segundo fue el eco de pasos. Rígidos, decididos. Abrió los ojos a la fuerza. Una figura borrosa descendía por la gran escalera de la cámara acorazada. Caída de ceniza. La sonrisa burlona en su rostro era casi relajada. Se movía como si ya hubiera ganado. En sus manos, sostenidas con una gracia exasperante, estaban el báculo y la lámpara. Las reliquias. Las llaves mismas para moldear la realidad y desentrañar la verdad. Ironwood intentó levantarse. Su cuerpo lo traicionó. Su aura parpadeaba, apenas le quedaba pulso. Lo único que pudo hacer fue alzar la vista desde el frío suelo, sus dedos temblando hacia un arma que no estaba allí. Pero entonces, algo cambió. Cinder se detuvo. Su sonrisa burlona se desvaneció. Alzó la mirada, e Ironwood la siguió con sus propios ojos cansados. Una nube turbulenta de humo negro brotó del hueco del ascensor, descendiendo como una plaga. La rodeó con amplios y deliberados arcos antes de retorcerse hacia adentro, tomando forma humana. Salem. Como una pesadilla hecha realidad, sus ojos brillaban con una calma inquietante mientras contemplaba la escena. Cinder cayó de rodillas. «Yo, te he vuelto a fallar, maestro», dijo, con la voz quebrada por el miedo y la frustración. Usaron el bastón, para salvar a miles. Antes de que nuestros aliados cayeran, Neopolitan mató a Ruby. Ironwood levantó la cabeza de golpe. Esas palabras le hirieron más que cualquier herida. Cinder no se detuvo. Y antes de que Ruby y su equipo cayeran, usaron la pregunta final de la lámpara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Salem permaneció inmóvil, con el rostro inexpresivo. Ironwood no supo discernir si estaba divertida o decepcionada. Quizás ambas cosas. «No pude detenerlos», continuó Cinder, con la desesperación asomando en su rostro. «Ni siquiera pude impedir que la doncella escapara sin poner en riesgo las reliquias, lo siento». Con manos temblorosas, extendió la lámpara y el bastón hacia Salem. Salem se inclinó lentamente. Sus dedos rodearon las reliquias con cuidado, como si fueran tesoros antiguos, frágiles, peligrosos e infinitamente valiosos. «En busca de un mundo nuevo», dijo Salem con voz suave como el cristal, «ningún precio es demasiado alto». Una pausa. «Lo has hecho bien, Cinder. Nuestro trabajo aquí ha terminado». Así. Cinder se puso de pie, sintiendo que parte del peso se le quitaba del rostro. Siguió a Salem, con una sonrisa burlona que volvía a su sitio como una armadura. Ironwood giró la cabeza débilmente y lo vio. Su revólver, Due Proces, tirado a pocos metros de distancia. La esperanza floreció amargamente. Comenzó a arrastrarse, centímetro a centímetro. Extendió los dedos. Detrás de él, Salem volvió a hablar. «Dijiste que usaron el bastón. Supongo que eliminaste al mundo de su creación». Su voz era tranquila, fría y objetiva. «¿Qué creaste en su lugar?» La respuesta de Cinder no llegó con palabras al principio. Su sonrisa burlona fue el preludio. «Yo solo añadí más llamas», dijo. «A los fuegos de Atlas». Salem sonrió. Ironwood agarró con fuerza la empuñadura del revólver. Temblorosa. Débil. Amartilló el percutor, cuyo sonido fue agudo y metálico. Cinder giró la cabeza ligeramente, captando el ruido. Su sonrisa burlona se amplió. «Y eso es», dijo con los ojos brillantes, «jaque mate». Entonces la temperatura se disparó. Una ola de calor se extendió hacia afuera cuando Cinder activó sus poderes de doncella, un fuego dorado la envolvió como alas. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, elevándose hacia el cielo con Salem siguiéndola, dejando tras de sí una estela de oscuridad. El brazo de Ironwood cayó al suelo. Los vio desaparecer. Vi cómo fracasaba su último movimiento. Vi morir a Atlas. El temblor golpeó como un trueno. Un lento y rechinido estremecimiento hizo que toda la masa continental comenzara a inclinarse. La academia gimió bajo el peso del reino que se derrumbaba. El cielo exterior se tiñó de rojo y naranja, y el humo se elevaba en espiral como si la ciudad misma exhalara su último aliento. «He fracasado», susurró Ironwood. Al principio no sentía las piernas. Luego, como un motor moribundo que busca su última chispa, su aura se encendió, apenas perceptiblemente. Su semblanza. Su temple. Esa voluntad inquebrantable, ese fuego obstinado y recalcitrante que se negaba a ceder. Lo recorrió, no como triunfo, sino por necesidad. Se puso de pie.
Paso a paso, tropezando, salió a la plataforma abierta de la academia. El viento aullaba a su alrededor. Muy por debajo de él, el continente flotante de Atlas exhalaba su último suspiro. Lo vio caer. Observé cómo la ciudad de Mandle, ahora desierta y silenciosa, recibía su ruina en una nube de polvo y escombros. Atlas se estrelló contra Mandle con un sonido que desafió la imaginación. Un rugido tan profundo que hizo temblar los huesos. La onda expansiva se propagó, una columna de humo que se elevó hacia el cielo, ocultando el sol. Ironuood retrocedió tambaleándose, protegiéndose el rostro. Todo estaba llegando a su fin. Pero Metle se adelantó. Incluso mientras el suelo se resquebrajaba bajo sus pies, Ironuood siguió corriendo. Esquivó escombros en llamas, saltó sobre cristales rotos, se agachó bajo vigas que se derrumbaban. Le ardían los pulmones. Le dolían los músculos. El aire olía a ceniza y ozono. Pero corrió. Tenía que quedar algo, cualquier cosa. Vio una oportunidad en medio del caos. Una estrecha escalera que descendía hacia las entrañas del complejo de la bóveda. Se lanzó hacia ella. Luego vino la explosión. Una ráfaga de calor y fuerza lo lanzó de lado. Chocó contra la pared con un crujido espantoso, rebotó una vez y cayó con fuerza. Su revólver se deslizó fuera de su alcance. Su aura se hizo añicos por completo. Sintió cómo moría, sintió cómo el frío se filtraba en él. Sus extremidades apenas le respondían, pero logró arrastrarse. De vuelta a la bóveda. Volvemos a una especie de cobertura. Cojeando, atravesó el pasillo medio destruido, agarrándose a barandillas y cables rotos. Todo temblaba. Atlas gimió de nuevo, inclinándose aún más. Un fuerte crujido, un grito, resonó en la piedra. Entonces se detuvo. Sus fuerzas flaquearon. Se desplomó cerca de la base de la bóveda. Y lloró. No hubo ruido. No se oyeron sollozos ni lamentos. Solo manos temblorosas y lágrimas silenciosas. Un hombre que lo había dado todo y lo había perdido todo. Escondió el rostro entre las manos. Perdóname, susurró. No fui lo suficientemente fuerte, no oyó el rugido hasta que lo tuvo casi encima. Un estruendo sordo y ensordecedor. Luego, una avalancha masiva. El extremo del corredor se cubrió de niebla y luz, y entonces la ola gigante arrasó. Agua proveniente de los restos destrozados de los depósitos internos de Atlas, de las tuberías rotas, del océano mismo, fuera lo que fuese, se precipitó por los pasillos como un castigo divino. Ironuood intentó moverse. No lo logró. La ola lo golpeó como un tren de carga, tragándolo entero. Cayó fulminado, dando vueltas como un muñeco de trapo. Se golpeó la cabeza contra algo, quizás escombros, quizás parte de la bóveda, no supo distinguirlo. El agua se lo arrebató todo, el aliento, la vista, el pensamiento. En esos últimos instantes, lo único que pudo hacer fue flotar. El mundo que lo rodeaba se desvaneció. Lo único que quedaba era el cielo. A través del caos, a través de las burbujas y la luz fragmentada, vio el sol. Sus rayos atravesaban la superficie del agua en vetas doradas, danzando sobre las corrientes. Y el cielo más allá, tan azul. Tan increíblemente azul. Un recuerdo afloró. Uno de una vida pasada. Una mañana tranquila en Atlas antes de la guerra, antes de Salem, antes de la caída. Recordó estar en un balcón, contemplando el amanecer sobre las montañas. Tenía exactamente este aspecto. Y luego, nada. Ironuood despertó gritando. Su pecho se arqueaba sobre el colchón como si lo tiraran hilos invisibles. Jadeaba, respirando con dificultad y desesperación, arañando el aire, aún convencido de que se ahogaba. Agua. Fuego. Humo. El peso del fracaso seguía oprimiéndolo. Sus brazos se agitaron hasta que un dolor intenso los recorrió como un rayo. Jadeó de nuevo, pero esta vez, el pánico se detuvo. ¿Dolor? Bajó la mirada. Carne. Piel. Músculo. Brazos reales, sin prótesis. Sin placas metálicas. Sin articulaciones cibernéticas. Le tembló la mano izquierda al llevársela a la cara. Sus dedos se flexionaron libremente. Esto no era posible. Miró a su alrededor, parpadeando para despejar la vista. La habitación le resultaba familiar. Los colores, los muebles, incluso el leve olor a papel y disolvente. Se puso de pie con dificultad y giró lentamente sobre sí mismo. Su habitación. Su antigua habitación del apartamento. La misma habitación en la que había vivido de cadete, antes de ascender de rango, antes de la carga del mando y las obligaciones. La cama bien hecha. Un pequeño escritorio bajo la ventana.
Una estantería medio vacía llena de manuales de entrenamiento. El crujido del suelo a 2 pasos de la puerta, todavía allí. No, susurró, con voz apenas audible. Corrió hacia el espejo. Tropezó al pasar junto a la cama y se apoyó en el borde del lavabo, justo debajo de ella. Por un instante, no pudo mirar. Su respiración se volvió corta y entrecortada. Luego, lentamente, alzó la vista hacia su reflejo. Un desconocido le devolvió la mirada. Más joven. Su rostro, sin cicatrices. Las canas habían desaparecido. Su mandíbula se mantenía firme, con la misma determinación, pero sin patas de gallo ni rastro de desgaste. Parecía apenas mayor que aquellos chicos. Recién graduado. Un joven cazador. El peso de Atlas aún no había grabado su nombre en sus huesos. Todavía no lo he convertido en metal. Retrocedió tambaleándose y chocó contra la pared. Su mente se estremeció ante la escena. El pánico se apoderó de él. Esto no era real. No podía ser real. Pero Metal se adelantó. Esa corriente familiar. Esa fuerza interior que se negaba a dejar que el caos triunfara. Calmaba su respiración. Disminuía el latido acelerado de su corazón. Lo recomponía, poco a poco. Se vistió y salió por la puerta. El pasillo era exactamente como lo recordaba. Azulejos relucientes. Luces azul pálido que zumbaban suavemente en lo alto. La gente pasaba a su lado, sin prestarle atención. Como si perteneciera a ese lugar. Como si todo fuera normal. Subió las escaleras de 2 en 2. Entonces lo vio. Atlas. Intacta. Flotando fuerte sobre el manto, intacta por el fuego y la guerra. El cielo estaba despejado y nítido, el aire frío como suele ocurrir en las alturas. Los barcos cruzaban el horizonte con tranquilidad. Sin confinamiento. Sin sirenas de evacuación. Sin temor en el ambiente. Este era Atlas en su máximo esplendor. Ironuot se apoyó en la barandilla exterior de la academia. Tenía los nudillos blancos de la frialdad del metal. Abajo, la gente paseaba entre los edificios sin prisa. Paz. No podía apartar la mirada. No estuvo bien. No podía ser. ¿Por qué? Murmuró. ¿Por qué estoy de vuelta aquí? No hubo respuesta. Sus pensamientos daban vueltas, repasando las posibilidades. ¿Una alucinación? ¿Un truco? ¿Una simulación de Salem? Pero se sentía demasiado vívido. Demasiado real. El peso de su respiración. El dolor en su pecho. El calor del sol en su piel. Esto no era una ilusión. Y, sin embargo, lo recordaba todo. Las reliquias se habían perdido. Atlas había caído. Había fracasado. Había muerto. ¿No es así? Se aferró con más fuerza a la barandilla, intentando mantenerse firme. Este lugar, esta vez, no era donde pertenecía. Pero era donde él estaba. ¿Fue un castigo? ¿Redención? ¿Una segunda oportunidad? Sus instintos le gritaban que nada en aquello era seguro. Sin embargo, no se reveló ninguna amenaza. Todavía no. Coraje, susurró. Siempre lo había impulsado hacia adelante. Incluso cuando el camino se derrumbaba bajo sus pies. Incluso cuando ya no quedaba esperanza. Esa obstinada resistencia que convertía la supervivencia en deber. Lo había salvado y arruinado a la vez. Él vivía en un mundo que no debería existir. Su cuerpo restaurado. Su pasado renacido. Y ni idea de por qué. Necesitaba respuestas. Si esto era realmente el pasado, su pasado, entonces tal vez alguien más podría ayudarlo a comprender. Ozpin. Glinda. ¿Pero podía confiar en ellos? ¿Podía confiar en alguien? Contempló la enorme torre, situada en el centro de la academia. Otra parte dudó. Si ese era realmente su pasado, ¿se atrevió a cambiarlo? Una vez intentó hacer lo correcto. Lo había sacrificado todo para proteger al pueblo de Atlas. Y al final, ardió y se ahogó junto con el reino. Ahora, Atlas se puso de pie. Y él estaba aquí. ¿Pero por qué? Y lo que es más importante, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? Capítulo 2, Hierro Amargo. James Ironwood encontró un bar en Manile. De esos lugares a los que no vas a menos que quieras desaparecer por un tiempo. Estaba escondido en un callejón lateral de una zona industrial, encajado entre un depósito de mantenimiento y un muro cubierto de grafitis que advertía sobre los excesos corporativos. Un letrero parpadeante, una ventana agrietada y una puerta que crujía cada vez que alguien entraba. Aquí no había uniformes. Ni protocolos. Ni ojos vigilando el decoro o el rango.
Solo el siseo de los viejos calentadores, el tintineo de los vasos y el murmullo de gente cansada que intentaba olvidar algo. Se sentó en el extremo opuesto de la barra, de espaldas a la pared, con el abrigo puesto. Su pergamino ya había sonado más de 200 veces. No había contestado ni una sola vez. Vibró de nuevo sobre el mostrador. Ya no se molestó en mirar el identificador de llamadas. Simplemente le dio la vuelta. La camarera, una mujer de cabello con mechones plateados y ojos que habían vivido demasiadas noches como aquella, arqueó una ceja mientras servía otra ronda. No hizo preguntas. La gente como él llegaba con demasiadas preocupaciones. Mejor dejar que el vaso hablara por sí solo. Se quedó mirando la bebida durante un buen rato antes de dar el primer sorbo. El segundo fue más fácil. Y el tercero ni siquiera lo notó. Lo único que sentía era estar perdido. No solo confundido. No solo conmocionado. Se ha ido. No entendía dónde estaba, ni cómo, ni por qué seguía respirando cuando todo lo que le importaba era ceniza bajo un cielo en ruinas. Al menos en el futuro. El futuro que conocía. Atlas había caído. Mandle estaba aplastado bajo él. Las reliquias estaban en manos de Salem. Todos habían desaparecido. Los demás, no lo sabía. Su dispositivo volvió a vibrar. Lo ignoró. Me vino la idea. Podría empezar de nuevo. De nuevo. Reconstruir. Reformar. Reorientar. Hacer que Atlas vuelva a ser grande. Tomar las lecciones del pasado y convertirlas en acción. Aprender de sus errores. Pero entonces esa idea murió antes de que pudiera terminar de formarse. La traición se fue infiltrando. Ese recuerdo amargo y punzante de cada persona que le dio la espalda cuando más lo necesitaba. Aquellos que lo miraron a los ojos y le dijeron que lo apoyaban, hasta que dejaron de hacerlo. Lo abandonaron. Lo vilipendiaron. Lo llamaron tirano por hacer lo que ellos no querían, lo que no podían. Y aún así, les había dado todo. Bien podría haberse hecho de metal. Quizás así no habría sentido el dolor de ver a su gente desmoronarse bajo el peso del miedo y su propia determinación. Quizás así no habría sentido la hoja retorciéndose en su espalda cada vez que alguien se alejaba de él. ¿Para qué? ¿Ser ahogado, enterrado y aplastado bajo el mismo reino que intentó salvar? Todo. Absolutamente todo. En vano. Tomó otro trago. Dejó que le quemara la garganta. Quería que le doliera. Se quedó mirando fijamente su vaso, con la mandíbula apretada. 1000 emociones chocaron y se desvanecieron antes de poder asentarse. ¿Por qué sigo vivo? ¿Qué más quieren de mí? Ya no le quedaba nada que dar. James Ironwood, no, simplemente James, sentía que ya había tenido suficiente. Atlas, la gran ciudad resplandeciente en el cielo, le había fallado con la misma certeza con la que él le había fallado a ella. Se mantuvo firme cuando nadie más lo hizo, resistió cuando los demás flaquearon. Y al final, fue él quien quedó atrás, condenado a morir entre los escombros. Solo con los fantasmas. Menuda paz. Terminó otra botella. Ya tenía esa edad. Esa en la que los remordimientos llegan más rápido que los sueños. Y justo cuando volvía a levantar la copa, alguien le dio un golpecito en el hombro. No reaccionó de inmediato. No le importaba quién fuera. No hasta que una voz familiar rompió la niebla. Vaya, 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 James Ironwood, dijo el hombre con una risa ronca. El mismísimo soldado. Bebiendo como si ya no tuviera nada que conquistar. James se giró lentamente. El rostro era más joven de lo que recordaba, pero el alborotado cabello naranja seguía igual. Tampoco la sonrisa arrogante. Ni la voz que siempre parecía reírse a medias de él. Sion Greymon. Por un instante, James se quedó paralizado. Su mente se nubló. El pasado y el presente intentaron sincronizarse, pero algo no terminaba de encajar. ¿Estaba Sion muerto? ¿Había muerto en la caída? ¿O ni siquiera había estado allí? Pareces haber visto un fantasma, dijo Sion, deslizándose en el asiento de al lado sin esperar invitación. No me digas que soy yo quien te persigue ahora. James parpadeó. ¿Eres vivo? Al parecer, dijo Sion, recostándose. Y mírate. Por fin muestras algo de humanidad. Ya era hora. Pensé que morirías antes de siquiera presionar un botón. James no respondió de inmediato. Su mente aún daba vueltas. Era demasiado, demasiado pronto. Apartó la mirada y se quedó mirando las filas de botellas de licor alineadas como soldados en el estante. ¿Qué te pasa con esa mirada estúpida? Preguntó Sion. ¿Te acobardas o algo así? El lugar estaba revolucionado cuando no te presentaste a la misión.
Se oyó mucho ruido. Los del consejo preguntaban por qué el chico de oro no se había presentado. James no dijo nada durante un rato. Ya no me interesa. Sion parpadeó. La picardía se desvaneció un poco de su rostro. ¿Qué demonios pasó?, preguntó, bajando la voz. ¿Problemas con algún oficial? ¿Hiciste enojar a un miembro de la élite de Atlas? ¿O fue algo más interesante? No me digas que tienes novia. James soltó una risita corta y sin gracia. Nada de eso. ¿Y luego qué? James bajó la mirada hacia sus manos. Todavía le temblaban ligeramente. Simplemente no creo que esté capacitado para ello. Sion asintió, como si lo hubiera estado esperando. No hay nada que objetar. James frunció el ceño ante la rapidez del acuerdo. Y entonces Sion siguió adelante. Eres de los que intentan controlarlo todo porque no confías en que nadie más tome la decisión correcta. Eres orgulloso. Obstinado. Actúas como si no estás al mando, todo el sistema se derrumbaría. Y cuando alguien te desafía, aprietas el puño. Crees que eres el único que puede tener razón. Que tienes que tenerla sí o sí. James no habló. Probablemente le dispararías a alguien solo por no estar de acuerdo contigo, añadió Sion con ironía. Las palabras hirieron más que cualquier puñetazo. Pero James no se inmutó. No tenía fuerzas para hacerlo. Sion alzó las manos. Tranquilo. No me pegues, no te voy a pegar, entonces ¿qué vas a hacer? James no respondió de inmediato. Apuró el último sorbo de la bebida en su vaso. Observó cómo reflejaba la luz. Ya no quiero saber nada de este lugar. Sion ladeó la cabeza. ¿Vas a dejar Atlas? ¿En serio? No lo sé, dijo James, mirando al techo agrietado con voz hueca. No creo que tenga esperanzas en nada ahora mismo. Sion lo observó por un momento. Ya no quedaban bromas. Solo silencio. ¿Piensas desaparecer?, preguntó en voz más baja. James no dijo que sí. No dije que no. Sion suspiró. ¿Sabes, cuando recibiste ese encargo, me dijiste algo? Dijiste que Atlas necesitaba líderes que no huyeran. Que se mantuvieran firmes incluso cuando doliera. Dijiste que querías ser el hombre en quien Atlas pudiera confiar. James reflexionó. Les di todo. Y aún así Atlas cayó. Por mi culpa. James dejó el vaso sobre la mesa. No estoy en condiciones de trabajar. Ya no. Díselo. Se puso de pie, lentamente. No se despidió. No miré atrás. Salió del bar y se encontró con el viento frío e industrial de Mandle, caminando por el callejón como si dejara algo atrás. Ya había entregado su vida a este reino una vez. Había cumplido con su deber. Ahora, no sabía qué más podía hacer. James permanecía inmóvil en el balcón de su apartamento. Una taza de café medio fría yacía a su lado, olvidada desde el momento en que la había dejado allí. El aire era fresco, como siempre lo había sido en Atlas, con un ligero aroma a gases de escape y acero enfriándose. Desde esa altura, se podía ver todo: las torres relucientes, los campos, los barcos que surcaban lentamente el cielo. Debería haberle brindado consuelo. Pero lo único que hizo fue recordarle que algo andaba mal. Completamente equivocado. No podía apartar la vista del cielo. Era demasiado azul. Demasiado perfecto. Las nubes demasiado suaves. La luz demasiado cálida. El mundo a su alrededor volvía a estar completo, limpio y nítido, pero en su pecho se sentía como cristales rotos. Como si estuviera caminando por la vida de otra persona. Como si este no fuera su mundo. Y lo peor, como si él no estuviera realmente involucrado. Bajó la mirada hacia sus manos. Sus dedos temblaban ligeramente. Sin metal. Sin servomotores. Sin puertos ni nodos de calibración. Solo carne, hueso y sangre. Las flexionó, lenta e inseguramente, como si pudieran romperse bajo presión. Se frotó los brazos. Un dolor fantasma persistía allí, en las articulaciones de los codos, donde solían comenzar las prótesis. Donde la piel debería haber sido de aleación. Ya no estaba acostumbrado a ser humano. Esa realidad le atormentaba más que el propio dolor. Había pasado tanto tiempo fusionado con el metal, con protocolos de mantenimiento, cargas de energía y recalibraciones, que su cerebro había descartado las viejas sensaciones como obsoletas. Pero ahora había vuelto. Completamente. De carne y hueso. Y se sentía mal. Como si alguien hubiera pegado su alma al cuerpo equivocado. Recordó algo que alguien le había dicho una vez, un ingeniero mayor con una bebida en una mano y una opinión en la otra.
Cuando cambias la forma en que funciona tu cuerpo, había dicho aquel hombre, tu alma empieza a tener problemas para adaptarse. Si la fuerzas demasiado, deja de reconocerte. Pierdes el vínculo. James no lo creyó en ese momento. Pero ahora se preguntaba si aquel hombre tenía razón. Quizás la conexión se había roto de verdad. Quizás había perdido algo entonces sin darse cuenta. Y quizás este dolor, este vacío interior, era el precio de intentar reconstruirlo todo. Se pasó la mano por el pelo. Una parte de él intentó, débilmente, susurrarle sobre el deber. Sobre el propósito. Esa voz familiar que una vez lo había impulsado a través de cada tormenta, cada compromiso moral, cada sacrificio. Esa voz aún le decía que tenía una responsabilidad. Su temple estaba ahí, en algún lugar. Que no podía quedarse sentado en un balcón para siempre mientras el mundo giraba sin él. Pero entonces llegó el aguijón. Esa vieja punzada de traición. De miedo. Tenía miedo. Y admitirlo, tan solo pensarlo, le sabía ácido en la garganta. James jamás había dejado que el miedo lo detuviera. Ni en el campo de batalla. Ni en la sala del consejo. Ni siquiera cuando el cielo se cayó. Pero aquí, en esta extraña y silenciosa versión del pasado, lo paralizó. ¿Y si todo volviera a suceder? ¿Y si, hiciera lo que hiciera, por mucho que luchara, el resultado fuera el mismo? Atlas caería. Fracasaría. Y esta vez, no quedaría nadie para intentarlo de nuevo. Extendió la mano hacia su pergamino. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla durante un largo instante antes de desbloquearla. Notificaciones, llamadas perdidas, mensajes sin leer, todo alineado como acusaciones. Deslizó la pantalla para pasarlos por alto. Los nombres desfilaban rápidamente. Will Escarlatina. Sion Greymon. Joan. Trish. Plum Greenwald. Cada nombre era un recordatorio. Cada uno tenía un peso. Viejas conexiones. Amigos, compañeros, gente que tal vez aún estuviera ahí fuera, que tal vez lo reconociera, que pudiera ayudarlo. No pudo. Simplemente, no pudo. Siguió desplazándose por la pantalla. Entonces lo vio. Un número que no había tocado en años. De su madre. Se quedó mirándola fijamente. La pantalla parecía arder con ella. La idea de llamarla le parecía casi absurda. ¿Qué le diría? ¿Que había sido transportado a una versión distorsionada del pasado? ¿Que estaba viviendo una segunda vida después de ver cómo todo lo que amaba se convertía en polvo? Aún así, su dedo se movió. Pulsó el botón llamar. Sonó la línea. Una vez. 2 veces. Entonces, cariño. Respondió una voz cálida, teñida de estática y años de recuerdos. James. Casi se ahoga. Su madre. Todavía vivo. Sigue siendo ella. Sí, dijo. Soy yo. Menos mal. Unos oficiales de Atlas vinieron hace un rato a preguntar por qué no habías asistido a la orientación. Dijeron que no te habías presentado. Casi me desmayo de la preocupación. No sabía qué decir. Tenía la garganta seca. Yo, me acobardé, dijo, las palabras le salieron antes de poder pulirlas. Cambié de opinión. Una pausa. Ese no se parece al chico que crié, dijo con suavidad. Pero pensándolo bien, quizás toda esa terquedad finalmente te pasó factura, ¿eh? Se rió una vez, con amargura y en silencio. Supongo que sí. Ella lo notó. James, dijo ella en voz baja, ¿qué te pasa? Apretó el pergamino con más fuerza. El tono cortante de su voz, la preocupación, lo traspasaron más que cualquier espada. Y su voz, cuando pronunció un sonido, tembló. He fracasado en algo. Otra pausa. No dio más detalles. No dijo que una vez intentó salvar el mundo y fracasó. No dijo cómo había apuntado con un arma a un niño, ni cómo había disparado a un amigo. No dijo cómo había muerto. La voz de su madre volvió a oírse, aún más suave ahora. Siempre has sido muy duro contigo mismo, James. Demasiado. Quizás sea hora de que vengas a visitarme. Respira hondo. Rodéate de gente que no espere que salves el mundo. No sé si me lo merezco, bueno, dijo, tal vez no se trate de lo que te mereces. Tal vez se trate de lo que necesitas. James tragó saliva con dificultad. Lo siento, dijo. ¿Para qué? Por echarse atrás. Por tener miedo. Hizo una pausa. Luego, su voz se escuchó, fuerte y firme. Entiendo. En ese instante, algo dentro de él se quebró, no para destrozarlo aún más, sino para liberar algo. Una presión que no se había dado cuenta de que cargaba. Se inclinó hacia adelante, apoyando la frente contra la fría barandilla metálica del balcón.
Hacía muchísimo tiempo que no oía a nadie decirle que lo entendía. Se secó los ojos. Iré de visita, dijo en voz baja. Me gustaría, cariño. Se despidieron unos minutos después, luego de que ella le hiciera prometer que comería algo y que se cuidaría. La llamada terminó. James permaneció sentado allí durante mucho tiempo. Volvió a alzar la vista hacia el cielo. Todavía demasiado azul. Todavía demasiado tranquilo. Cerró los ojos. Mañana averiguaría qué venía después. Capítulo 3. Silva y el hierro. El sol pendía sobre las extensas colinas de Atlas, proyectando largas sombras sobre los campos verde pálido que rodeaban los suburbios como una cinta de seda. James Ironwood no había visto este lugar en años. No así. No tan tranquilo, tan imperturbable. Lucía como siempre lucían los recuerdos. Demasiado limpio, demasiado silencioso, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Se quedó un buen rato de pie frente a la casa, maleta en mano, abrigo abotonado hasta arriba. El jardín seguía igual. Los mismos setos bien cuidados. El mismo carillón junto a la puerta que tocaba una melodía suave y desafinada con la brisa. La misma corona en la entrada. Azul y plateada, los colores de Atlas. Ahora estaba descolorida, blanqueada por el sol. Pero aún lucía orgullosa. No estaba seguro de poder hacerlo. Entonces la puerta se abrió de golpe. «James», llamó su madre, con una mano en la cadera y los ojos entrecerrados por la luz. En cuanto lo vio en el camino, no esperó a que llegara a la puerta, sino que corrió hacia él, sus zapatos resonando en el sendero. «¡Ay, por Dios! Ni siquiera me avisaste que venías temprano», se detuvo justo antes de abrazarlo. En cambio, arrugó la nariz. Luego vino la profunda inhalación. «James Ironwood», dijo con voz cortante. «¿Estás borracho?» «No», dijo, aunque era una verdad a medias. El agresor se había desvanecido, pero aún permanecía en su sangre como el humo en una tela vieja. Se cruzó de brazos, entrecerró los ojos y lo examinó de arriba a abajo. «Has estado bebiendo. Sin duda has estado bebiendo. ¿Qué te pasa?» «Yo», empezó a decir, pero las palabras se le quedaron atascadas. Ella retrocedió, con la preocupación claramente reflejada en su rostro. «¿Por qué actúas así? ¿Qué pasó? ¿Es por esto que vinieron los oficiales?» «James». No pudo responderle. No con palabras. Así que hizo algo que no había hecho desde que era niño. Dio un paso al frente y la abrazó. Estrechamente. La rodeó con sus brazos, apoyó la cabeza en su hombro y, por un instante, dejó de ser el hombre que había cargado con el peso de un reino. No era el general Ironwood. No era un soldado. No era un fracaso. Solo su hijo. Lloró en silencio. Y entró en pánico. «Oh, no, no. Oye, cariño, ¿qué pasa?» Lo abrazó, sin saber si regañarlo o consolarlo. «¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?» «Nunca lloras, James». No podía hablar. «Todavía no». Ella lo abrazó con más fuerza, meciéndolo suavemente. «Está bien. Todo está bien. Estás bien. Entremos». Se dejó guiar por ella, como solía hacerlo cuando se raspaba las rodillas en el jardín. Se sentaron en el sofá de la sala, con los mismos cojines de siempre con estampado floral, con la misma hendidura en el lado izquierdo donde ella siempre se sentaba a tomar el té. No recordaba haberse quedado en silencio. Pero cuando volvió en sí, sostenía una taza de té caliente, con el vapor ondulándose bajo su nariz. Su madre lo observaba desde el otro lado de la mesa de centro, con los brazos cruzados y tamborileando con el pie. «Siempre has sido demasiado serio», dijo ella, mirándolo fijamente. «Incluso de pequeño. Siempre te imponías misiones. Andabas por ahí con esa espada de juguete. Te tomabas todo demasiado a pecho». No dijo nada. Señaló con la cabeza la porción de pastel intacta que estaba junto a su taza. «Probablemente estés ahí sentado preguntándote si existe algún protocolo para comer pastel durante una crisis emocional». Eso le arrancó una leve risa. Ella sonrió. «No hay ninguna regla. Pero en esta casa, el protocolo es comerse el maldito pastel». Cogió el tenedor con torpeza y dio un pequeño mordisco. Ella esperó. Entonces, Escúpelo levantó la vista, confundido. «Me refiero a cosas de verdad», dijo. «Pase lo que pase. Uno no vuelve aquí llorando como un fantasma a menos que algo grave esté sucediendo. Uno es valiente. No se asusta fácilmente». Entonces, ¿qué demonios fue tan malo como para asustar tanto a mi hijo y obligarlo a regresar a casa de su madre? Dejó el tenedor sobre la mesa. Su voz era baja. «He fracasado en algo.
Ella no dijo nada, dejando que él cargara con todo el peso de la situación en voz alta. No puedo hablar de ello. Simplemente, fracasé. Y me siento perdido. Un largo silencio. Se recostó en su silla y volvió a cruzar los brazos. ¿Y qué hay de tu carrera? No lo voy a hacer, dijo. No me uniré al cuerpo de oficiales de Atlas. Ya no. Eso la tomó por sorpresa. No eres. En cambio, voy a ser un cazador activo. Ella parpadeó. Eso fue un giro. Eso es, un gran cambio. James asintió. Así es, tamborileó con los dedos sobre su taza, pensando en algo. Sé que hay algo más. No tienes que decirlo, pero si quieres mi consejo, no puedo ayudarte si no me lo cuentas. James se quedó mirando su té durante un buen rato. Luego habló. Si conocieras el futuro, y en ese futuro fracasaras, y no solo fracasaras, sino que provocaras algo tan terrible que miles de personas murieran, ¿lo seguirías de todos modos? Ella frunció el ceño. Por supuesto que no. Si sabes que es un camino peligroso, lo evitas. Si sabes que te llevará al dolor, das la vuelta. No es tan sencillo, sí, James, dijo ella, con firmeza repentina. Ustedes, los militares, actúan como si todo tuviera que ser un gran sacrificio. Esto del reino, aquello del honor. Pero yo soy una mujer sencilla. Y lo único que quiero es que mi hijo esté a salvo, feliz y bien. Él la miró. Ella siguió adelante. Dices que no es sencillo, pero sí lo es. Tienes miedo. Y está bien. No hay nada de malo en ello. No eres débil por tener miedo. Eres humano. Ese es el problema con ustedes, muchachos. Creen que le deben algo a este reino. No es así. Se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme. Es noble amar a Atlas. Luchar por él. Incluso morir por él. Pero si no sientes amor a cambio, si solo lo cargas porque crees que debes hacerlo, entonces quizás sea hora de dejarlo ir. Porque el deber sin amor no es noble. Es un castigo. Se quedó en silencio. Sus palabras se asentaron en él como una piedra arrojada al agua. Se hundieron lentamente, removiendo todo lo que había debajo. Siempre me preocupó este camino que has elegido, añadió. Y ahora, me preocupa aún más. Porque creo que no estás corriendo hacia algo, James. Creo que estás huyendo de ello. Él no discutió. Porque tenía razón. Una vez le había dado todo a Atlas. Y le había costado todo. Y ahora, en esta extraña y retorcida segunda oportunidad, no sabía qué dar. ¿A qué aferrarse? ¿Qué no repetir? Pero ahora algo era diferente. Ya no era el general. Solo James. El té se había enfriado en la mano de James, pero él seguía sujetando la taza como si ésta lo anclara a la habitación. Reinaba una quietud inusual, una especie de silencio ingrávido que no había sentido en mucho tiempo. Un silencio que solo existía en lugares como este. Lugares seguros. Él la miró. Ella lo observaba con la misma expresión que siempre ponía después de una rodilla raspada o un examen reprobado. Imperturbable, paciente, cariñosa, pero no del tipo que asfixia. Su voz era suave. ¿Puedo quedarme aquí? Las palabras fueron suaves, inseguras, pero ella las escuchó tan claramente como si las hubiera gritado. Parpadeó, solo una vez. Luego sonrió dulcemente. Claro que puedes, cariño, luego añadió. Aunque te advierto que tu vieja cama ya te queda pequeña. James dejó escapar un pequeño suspiro. Tal vez fue una risa. Tal vez solo fue alivio. Creo que puedo arreglármelas. Se levantó con un crujido de la silla y empezó a recoger las tazas. Bueno, pueden quedarse todo el tiempo que quieran, pero tendrán que arreglárselas solos hasta la cena. Tengo que irme a trabajar. James la miró, perplejo por un instante. Casi se había olvidado de su trabajo, un puesto a tiempo parcial en una oficina municipal, si no recordaba mal. Un trabajo cívico tranquilo. De esos que implican papeleo, formularios municipales y organizar eventos para gente que, en general, prefería que la dejaran en paz. ¿Sigues trabajando en la oficina?, preguntó. Por supuesto, dijo, mientras enjuagaba las tazas en el fregadero. Aunque el trabajo consista principalmente en escuchar a la gente quejarse de las lámparas y las normas urbanísticas. Se giró, secándose las manos con una toalla. Volveré sobre las 6. Intenta no desaparecer de nuevo antes, estaré aquí, dijo. Se acercó y le puso una mano en el hombro. Si necesitas algo, solo avísame. Hay sopa en el congelador, café en la lata y una cesta de ropa sucia que puedes ignorar si quieres. Él asintió. Entendido, le dio un último apretón en el hombro, luego agarró su bolso y su abrigo. No te pongas muy triste mientras no estoy. No respondió.
Solo sonrió levemente. Entonces llamaron a la puerta principal. 3 toques cortos. Se acercó y la abrió sin dudarlo. Afuera, una voz llamó alegremente. «Silva Ironwood». La voz de su madre ya era cálida y desenfadada. «Ya voy». Miró hacia atrás por última vez y luego se deslizó por la puerta diciendo «Pórtate bien». Por encima del hombro. James permaneció sentado. La puerta se cerró con un clic tras ella. Y entonces volvió el silencio. No hace frío. No está vacío. Simplemente silencio. Se quedó allí, hundido en el viejo sofá, escuchando el zumbido del frigorífico, el leve crujido del carillón de viento del exterior, el tic-tac del reloj del pasillo que no había cambiado en décadas. Por un instante, dejó su mente en blanco. No tenía que estar en ningún sitio. No tenía que cargar con nada más que su propio aliento cansado. Cerró los ojos. La noche se instaló sigilosamente. James estaba sentado solo en la sala, ligeramente encorvado en el sofá con una manta cubriendo sus hombros con desgana. Las luces estaban apagadas. El único resplandor en la habitación provenía de la pantalla plana en la esquina, cuya imagen parpadeaba suavemente en las paredes. Su madre se había acostado hacía horas después de una breve visita y otra advertencia amable para que no se acostara muy tarde. No había escuchado. Dormir seguía pareciendo un lujo que no merecía. O tal vez simplemente era algo en lo que ya no confiaba. Cambiaba de canal distraídamente, sin prestar mucha atención. Anuncios, programas de cocina, comedias nocturnas con risas enlatadas demasiado altas para la hora. Todo ruido blanco. Todo lejano. Entonces algo le llamó la atención. Un segmento de chismes, un noticiero nocturno que intenta ser relevante. La presentadora tenía una voz melosa y sonriente, y hablaba de temas serios como si fueran simples platos de un menú. El titular debajo de ella decía: se reaviva el debate sobre los derechos de los faunos tras la división del voto en el Consejo. A continuación, se mostraron imágenes de multitudes protestando cerca de un edificio del ayuntamiento en Atlas, drones de seguridad sobrevolando la zona y carteles conocidos en manos de humanos y faunos. El discurso habitual, aún sin resolver después de tantos años. Observó el vídeo en silencio, sorbiendo una taza de té recalentado que hacía tiempo que había perdido su sabor. Entonces el segmento cambió. Apareció una cara nueva. La dama de hierro de Vale. Glinda Godwich reflexiona sobre el futuro del liderazgo de los Huntsman. James no se movió. La pantalla la mostraba con su atuendo académico completo, una postura perfecta como siempre, su voz tranquila y mesurada mientras respondía a las preguntas del entrevistador con precisión experta. Si queremos la paz, necesitamos educar a una generación que entienda más que solo el combate, dijo Glinda. Necesitamos disciplina, sí. Pero necesitamos aún más empatía. James la observó durante un largo rato. Ni la respuesta, ni el contexto. Solo ella. No había cambiado mucho. Los mismos ojos penetrantes, el mismo moño severo, la misma forma de hablar que hacía que todo sonara como si saliera de un atril. Glinda de manual. Refinada. Controlada. Tenaz. Dios mío, qué terca era. La recordaba en Vale, antes de la caída. Antes de la pelea con Salem. Antes de que todo se rompiera. Era la única que desafió la autoridad de Ozpin sin inmutarse, la única que alzó la voz en una sala llena de cazadores sin vacilar. El pilar del personal de Beacon, la ejecutora, la que se mantuvo firme cuando los demás se doblegaron ante la presión. Si tuviera que apostar por alguien que seguiría en pie después de todo el caos, sería por ella. Y a diferencia de él, ella probablemente seguía viva en su línea temporal original. Seguía luchando por la justicia. Seguía resistiendo. James bajó la cabeza y se frotó la sien. Recordaba el baile de Beacon. Su baile. Uno de los pocos recuerdos que conservaba era tierno. Recordaba lo incómodo que había empezado todo. Él, rígido como siempre, y ella, poniendo los ojos en blanco mientras prácticamente lo arrastraba al ritmo de la música. Él intentó guiarlo, y ella respondió pisándole el pie a propósito. Al final, reían, en silencio y cerca el uno del otro, un poco menos reservados. Era uno de los pocos recuerdos que aún se sentían reales. Intacto por el deber, el fracaso o la lucha. Aquí, en esta versión del pasado, Glinda probablemente aún lo odiaba con toda su alma. Aún lo consideraba arrogante. Demasiado rígido. Demasiado orgulloso. Y no se equivocaba. Él no quería verla. Ahora no. Así no. Tampoco quería ver a Ozpin. Todavía no. El hombre tenía respuestas, claro. Pero también tenía expectativas. Y secretos.
Y la costumbre de obligar a todos a su alrededor a elegir entre la moralidad y la practicidad, algo que James ya no confiaba en poder manejar. Y menos después de descubrir lo que ese hombre guardaba. Sus secretos. La entrevista concluyó con una declaración final impecable y serena de Glinda. Algo sobre que el liderazgo es servicio, no mando. James apagó el televisor. La habitación volvió a quedar en silencio, la pantalla se apagó. Se quedó allí sentado, bajo el resplandor de la luz del pasillo, simplemente respirando. Aún con la taza de té en la mano. Aún sin beberla. Entonces recogió su pergamino. Si no iba a convertirse en oficial de Atlas, entonces necesitaba un nuevo camino, y pronto. Revisó las ofertas de trabajo. Sus credenciales estaban vigentes y su historial de combate lo avalaba. El sistema detectó decenas de ofertas en cuestión de minutos. Avistamientos de Grimm en las afueras del sur de Manile. Trabajos de escolta para cargamentos de polvo. Informes de personas desaparecidas en aldeas fuera del radar. Los revisó uno por uno con ojos cansados. Familiar. Simple. Eficiente. Podría conformarse con matar a Grimm. Esa era una de las pocas cosas en las que todavía era bueno. Sin liderazgo. Sin reuniones de consejo. Sin el peso del mundo sobre sus hombros. Solo una amenaza, una misión y resultados. Y tal vez eso era todo lo que merecía ahora. Marcó algunos anuncios en sus marcadores y dejó el escroll sobre la mesa de centro. Se recostó en el sofá. En algún lugar del exterior, el viento arreció, agitando los setos frente a la casa. El carillón del porche repicaba su melodía desafinada. James cerró los ojos. Todavía no sabía en qué quería convertirse de nuevo. Pero tal vez mañana dé su primer paso hacia la supervivencia sin necesidad de salvar el mundo. Simplemente sobreviviendo. Por ahora, eso tenía que ser suficiente.